Qué bueno es saludarlos a todos una vez más, queridos hermanos. Aquí estamos una vez más con el estudio de lección para hoy. Gracias a Dios por darnos este nuevo privilegio, este nuevo día, y que es un honor para mí estar aquí para compartir con ustedes la lección para este día. Hoy día miércoles, estamos a 15 de julio del 2020. Qué importante, hermanos, es que el pueblo de Dios se mantenga estudiando, analizando la palabra de Dios y poniendo en práctica las lecciones que día con día llegan a nuestras manos por parte del Espíritu Santo. Ayer pudimos ver en la lección de Esaú y de Jacob, Rebeca, Isaac, cómo se fue dando todo esto, y hablamos de la primogenitura usurpada y la primogenitura que perdió Esaú. Hoy supuestamente era el final de la vida de Isaac. Bien, hermanos, queremos comenzar este estudio con una oración de rodillas. Esperamos que todos estén bien, que sea lo que sea, pidámosle al Señor que nos ayude a perseverar a pesar de los porqués. Vamos a orar y a pedir al Señor que nos ayude en esta mañana. Oh Padre Santo, cuán bueno es poder hablar contigo, Señor, y decirte, confiarle a usted todos nuestros temores. Gracias porque eso es lo que usted es para nosotros, un Padre, pues siempre provee para nosotros el vestido, el alimento, provee para nosotros las facultades, la vida, la salud. Y gracias, Señor, porque usted es un Padre lleno de amor y misericordia. Hoy nos encontramos aquí, Señor, para estudiar su palabra. Le pedimos que en el estudio de esta mañana, al igual que las otras lecciones que hemos tenido, puedan ser de bendición. Estamos viviendo en momentos peligrosos, tristes también, y en lo cual le pedimos, Señor, que sostenga la vida de cada uno de nuestros hermanos, que no perdamos por nada de este mundo, perdamos nuestra fe en el Dios que todo lo puede. Gracias. Diríjanos en el estudio de hoy, Señor. Aclara nuestros pensamientos y que la bendición también alcance para todos aquellos que deseen consagrar su vida, Señor. Aquellos que deseen no vivir ya bajo una mentira, sino que podamos ser cristianos suyos, transparentes, cristianos hijos de Dios, que siempre actúan con verdad, que viven con verdad. Gracias. Ayúdenos a no tener en poco la primogenitura y a no obtener tampoco las cosas con engaño. Bendíganos en este día, Señor. Su presencia esté con nosotros. Lo pedimos y lo agradecemos en el nombre de Jesús. Amén. La lección para hoy miércoles lleva por título Viendo una perspectiva más elevada. Vamos a ver de qué nos habla la lección de hoy. Sin duda alguna también llega para nosotros a ser una lección muy importante en la manera de que nosotros la vivamos en la práctica, en la vida diaria. Que no solamente seamos teóricos, sino que realmente, hermanos, estas lecciones conmuevan nuestro ser y nos ayuden a vivir de una manera agradable al Señor. Dice de esta manera, la lección comienza, dice, aunque todos habían asumido que la muerte de Isaac se acercaba rápidamente, ¿cómo podemos ver que pasarían muchos años antes de que realmente muriera? Vamos a ver Génesis 25, 26 y luego vamos a ver 35 y 28. Génesis 25, 26. Dice de esta manera: después que salió su hermano, trabada su mano el calcañar de Esaú, y fue llamado su nombre Jacob. Isaac era de edad de 60 años cuando ella los dio a luz. Bien, nos dice que comparemos también ahora Génesis 35, 28. Recordemos esto. El versículo que he leído nos habla de que Isaac era de 60 años cuando Jacob y Esaú
vinieron a este mundo, cuando nacieron. Isaac tenía 60 años. Ahora vamos a ver Génesis 35, 28. Génesis 35, 28 dice: y fueron los días de Isaac 180 años. Y el versículo 29 dice: y exhaló Isaac el espíritu y murió, y fue recogido a su pueblo viejo y lleno de días, y sepultaron Esaú y Jacob sus hijos. Lo sepultaron sus hijos a Isaac. Entonces nosotros podemos ver que al su nacimiento Isaac tenía 60 años, 67 años, perdón, y aquí quiero rectificar realmente nuevamente los años que tenía. Dice la escritura que eran 60 años, y al tiempo de su muerte Isaac tenía 180 años cuando él murió. Nos llama aquí que, ¿cómo podemos ver que pasarían muchos años antes de que realmente muriera? Y importante esto, hermanos, porque noten que cuando Isaac impartió la primogenitura a Jacob a través del engaño, pues la escritura deja bien en claro, hermanos, ahí en el capítulo 27, que Isaac ya estaba pues, ya hasta había quedado sin poder ver, ya había perdido la vista. Dice muy bien el versículo 1, dice: aconteció que cuando Isaac envejeció y sus ojos se oscurecieron, quedando sin vista, llamó a Esaú, su hijo mayor, y le dijo: heme aquí, yo ya soy viejo, no sé el día de mi muerte. Esas fueron las palabras de Isaac cuando iba a impartir la primogenitura. Pero hoy nosotros sabemos que aún Jacob, por lo que dice Génesis 35, 28, Isaac vivió muchísimos años más. Es importante notar este punto de vista. ¿Qué deberíamos aprender de esto? Imagínense que Rebeca, preocupada porque ya se iba a morir y no iba a impartir la primogenitura, estaba viviendo sus últimos tiempos, pero vemos aquí y nos vamos a dar cuenta también en la lección, que aún Rebeca fue al descanso mucho más primero que Isaac, y Isaac todavía duró mucho tiempo. Entonces, debemos aprender, hermanos, que las cosas a veces no son como pensamos, que Dios tiene en su gran omnipotencia la vida de los seres humanos, aunque nosotros veamos que esto, el ser humano muestre síntomas de que no va a durar tanto. Dios sabe, Dios tiene otro propósito. Dice la sierva del Señor, dice Patriarcas y Profetas, página 179, Jacob y Rebeca triunfaron en su propósito, pero por su engaño no se granjearon más que tristeza y aflicción. Dios había declarado que Jacob debía recibir la primogenitura, y si se hubiese esperado con confianza hasta que Dios obrara en su favor, la promesa se habría cumplido a su debido tiempo. Pero como muchos que hoy profesan ser hijos de Dios, no quisieron dejar el asunto en las manos de Dios. Importante, hermanos, saber y ver que a lo mejor pensamos que no hay tiempo para tanto, o a veces hay planes que se hacen porque el tiempo no alcanza. Pero aquí podemos ver que Rebeca, tanto como Jacob, se adelantaron a un propósito divino, y ahora podemos ver que los resultados de ese error, pues como dice la sierva del Señor, trajo tristeza, dolor y sufrimiento. ¿Por qué? Porque vino el odio entre los hermanos, el rencor, a tal punto que Esaú quería matar a su hermano. Jacob tuvo que huir. Esaú ya no miró muy bien a su madre, y obviamente Esaú vivió con rencor y en todos esos días, y de hecho prometió que iba a matar a su hermano, ¿verdad? Entonces todo eso era sufrimiento y aflicción para los padres. Qué triste, qué vida tan
tan nefasta pudieron vivir Jacob, Isaac y Rebeca. Pero también aquí Jacob y Rebeca, aunque lograron su propósito, dice la lección que ya no se volvieron a ver. Jacob tuvo que huir, y aquel hijo que tanto amaba, ella lo perdió. ¿Qué dice Dios sobre el engaño, incluso cuando somos tentados a pensar que es para un propósito justificable, que vale la pena? Notemos qué dice la palabra de Dios, y es que a veces es verdad, a veces recurrimos al engaño pensamos que, bueno, al cabo esto es justificable y vale la pena hacerlo. El libro de Salmos 101, versículo 7, dice de esta manera. Salmo 101, versículo 7 dice: no habitará dentro de mi casa el que hace fraude, el que habla mentiras no se afirmará delante de mis ojos. El Señor deja bien explícito aquí que no hay mentira, aún ni por un buen propósito, ni para una buena causa. No debe haber mentira ni fraude. Hermanos, el Señor nos llama a ser correctos, a ser perfectos en la manera de hacer las cosas. Esto no lo acepta el Señor. No le hace que sea para propósitos supuestos, para propósitos buenos. Nos dice también en el libro de Proverbios 20:17, nos dice lo siguiente: sabroso es al hombre el pan de mentira, pero después su boca se llenará de cascajo. Un proverbio muy importante, ¿verdad? Porque a veces la mentira parece sabrosa, pero al fin trae consecuencias terribles que destruyen no solamente personalmente al que la hizo, también trae consecuencias para la familia, como lo podemos ver en el caso de la familia de Isaac y Rebeca. ¿Qué deberíamos aprender, hermanos? ¿Qué deberíamos aprender del error de Rebeca y de Jacob? ¿Qué es lo que nos enseña las decisiones que tomaron? La manera de pensar en relación con sus hijos. Aún aquí podemos ver en este matrimonio discordancia en la manera de pensar. Entonces, esto nos debe de dar a nosotros una lección. Y dice, ¿qué debemos aprender del error de Rebeca y de Jacob? Lucas 21:19. Vamos a ver qué nos dice la palabra de Dios en el libro de Lucas 21:19. Libro de Lucas 21:19, una vez más, dice: con vuestra paciencia ganaréis vuestras almas. Bien, podemos ver que en la decisión que tomó Isaac y la decisión que tomó Rebeca, podemos ver que ambos les faltó la paciencia, les faltó esperar a que de una manera Dios se encargara de lo que Él ya había dicho. La precipitación de Isaac y llevó a Rebeca a actuar de esa manera también. Entonces, hay varias lecciones que aprender aquí. No tengamos por el engaño las cosas que no nos pertenecen a nosotros obtenerlas. Hagamos las cosas correctamente, porque no nos engañamos, no solamente engañamos al ser humano, nos engañamos a nosotros mismos y le faltamos al Señor. En lugar de confiar en Dios, el que dispone los acontecimientos, Rebeca manifestó su falta de fe persuadiendo a Jacob para que engañara a su padre. El proceder de Jacob en esto no fue aprobado por Dios. Rebeca y Jacob deberían haber esperado que Dios cumpliera sus propios propósitos a su manera y a su tiempo, en lugar de intentar que los acontecimientos predichos se produjeran con la ayuda del engaño. Si Esaú hubiera recibido la bendición de su padre, que era otorgada al primogénito, su prosperidad podría haber venido tan solo de Dios. Y le habría bendecido con prosperidad o le habría acarreado adversidades. De acuerdo con su línea de acción,
Si amara y reverenciara a Dios como el justo Abel, sería aceptado y bendecido por Dios. Si como el impío Caín no tuviera respeto por Dios ni por sus mandamientos, ni siquiera su propio camino corrompido, no recibiría una bendición de Dios, sino que sería rechazado por Dios como lo fue Caín. Si el proceder de Jacob hubiera sido justo, si amara y temiera a Dios, sería bendecido por Dios y la mano próspera de Dios estaría con él, aunque no obtuviera las bendiciones y privilegios que generalmente se le conceden al primogénito. Lo más importante en la primogenitura era el sentido espiritual. Y hermanos, Dios nunca le va a dar esa primogenitura espiritual a aquel que no la aprecia, a aquel que vive en el mundo, a aquel que es un violador de los principios divinos. Dios conoce el deseo y lo que hay en el corazón de cada uno de nosotros, y ve si lo que hacemos lo hacemos honestamente para Él. Yo quisiera mencionar que, pues, de alguna manera o de otra, muchos hacemos cosas para Dios, ya sea en un ministerio o en una iglesia o en X obra, el lugar donde nosotros pertenezcamos. ¿Y por qué digo esto, hermanos? Porque aquí Jacob se hubiera mantenido firme al Señor, no hubiera recorrido el engaño. A veces hacemos las cosas mentirosamente y eso nos acarreará consecuencias. La nota decía que Jacob hubiera esperado, aun si la primogenitura de los bienes terrenales se los hubieran dado a Esaú, que al fin de cuentas se le quedaron como quiera Esaú, Jacob hubiera obtenido la bendición espiritual de otra manera. Dios se la hubiera dado a él. Jacob tenía las características para recibirla. Isaac, por el contrario, no, ya hasta había tomado mujeres paganas y Jacob era un hombre más serio, más circunspecto en las cosas de Dios. Él deseaba, hermanos, ser el descendiente de la raíz del Salvador del mundo. Qué importante era para él ser el líder espiritual de la familia, y eso, hermanos, el Señor se lo da a aquel que lo desea, aunque esté a contrario a las cosas del ser humano. Bueno, la lección, como dijimos al principio, se trataba viendo la perspectiva de una manera más elevada. Ojalá que nosotros podamos verla de esa manera. No veamos el presente, veamos un poquito más adelante y veamos las circunstancias que pueden acarrear nuestras malas decisiones. Aquí podemos ver que Isaac todavía vivió mucho tiempo, que de alguna manera Dios se iba a encargar de eso, y vemos a veces que la precipitación en las cosas que supuestamente, aunque sean de Dios, deben hacerse sin mentira y sin engaño. Esta ha sido la lección de hoy. Quiero decirles que el Señor les bendiga y que sigamos alimentándonos con la palabra de Dios. Un saludo para todos y que tengan o hayan tenido o estén teniendo un bendecido día. Dios les bendiga. Voy a orar para despedirme. Así es, nuestro Padre Dios, gracias por esta lección que ha llegado a nosotros hoy. Seguimos aprendiendo y estudiando de los aprisos de Jacob, de Rebeca, en cuanto a obtener las cosas que eran buenas, que son buenas, pero de una manera que no es aprobada por usted. Señor, gracias porque nos ha enseñado una lección hoy. Hay mucho que aprender en nuestra vida diaria, que cada acción, cada palabra sea movida por un espíritu de verdad, donde no exista la mentira ni el engaño. Que no engañemos a nuestros hijos, que no engañemos a nuestros padres, a nuestras esposas, que no obtengamos, Señor, las cosas
de esa manera, sino que esperemos, seamos pacientes para que las cosas vengan dirigidas de una manera en que podamos confiar en su amor y misericordia, y que usted nos dará las cosas a su debido tiempo. Gracias en este día. Bendíganos y bendiga a todos nuestros hermanos. Agradecemos esto y lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén.